¿Renuncias a algo por ahorrar? ¿Tienes un propósito claro a la hora de ahorrar o lo haces como por impulso, como un hábito? ¿Crees que tus emociones influyen en tu forma de ahorrar? Hola, soy Gabriel García Sáez, especialista Y en el método DIP e instructor de educación emocional de Ome Campos. Y mi compañera. Esperanza Sánchez, igual, con la misma formación. Y bueno, ya estamos aquí en este live para hablar de la cara oculta del ahorro. Estáis invitados, por supuesto, como siempre, nos encantará que nos vayáis escribiendo en el chat, que dejéis vuestros comentarios, vuestras preguntas sobre este tema del ahorro. Y ya sabéis que la semana pasada también estuvimos trabajando en este tema y todavía nos queda otra semana donde iremos ampliando. De hecho, cuando el tema es que el ahorro, como os hemos dicho, tiene un trasfondo emocional muy interesante, que normalmente no nos detenemos a mirarlo, pero que nos está influyendo y nos está moviendo. Nosotros, sobre todo, podemos observar tres puntos, ¿no? Dentro de la parte emocional del ahorro. Por ejemplo, cuando no logro ahorrar, cuando tengo esa intención, pero aunque lo intentes, como que nunca lo consigo. De eso estuvimos hablando en el live de la semana pasada. Otro punto a observar es cuando renuncias a cosas que tal vez te gusten o no, pero renuncias a cosas por ahorrar, porque es como que tu necesidad de ahorrar es tan grande que puedes renunciar a lo que sea, aunque sean cosas que te gustan. De eso hablaremos la semana que viene y en el live de hoy vamos a observar esa parte que te impulsa a ahorrar, qué emoción es la que se está moviendo ahí que te mueve a ese ahorro. Cuando entremos ahí, pues irás descubriendo cosas muy, muy interesantes. Así es que ahora, por ejemplo, para empezar, pues nosotros os preguntaríamos y os invitamos que vayáis dejando los comentarios en el chat. La pregunta sería, ¿para qué ahorras? ¿No? ¿Qué tipo de ahorros generas? Por ejemplo, un ahorro que podemos hacer es para irme de viaje, para disfrutar. ¿Qué más se te ocurre a ti, Gaby? Por ejemplo, para estudiar en el extranjero. Ahora mismo que el tema del inglés, ¿no? Muchas veces decimos, o el alemán, voy a ahorrar un año y me voy afuera, ¿no? Me lo planteo como objetivo. Para cambiar de país. Hay muchas personas que además aquí nos escuchan de Latinoamérica que quieren cambiar de país o un español incluso que quiere salir de toda esta situación y quiere emigrar a otros países, pues también puede ser que me plantee el ahorrar para ese propósito. El hecho de tener un año sabático, que esto hay mucha gente que una vez estudia, mucha gente joven cuando terminan de estudiar, pues dicen, pues voy a estar un año trabajando fuera, o voy a estar un año viajando, aprendiendo de lo que, o voy a estar un año antes de empezar a estudiar. Esto en otros países es muy común. Entonces voy a ahorrar un poco antes para poder hacer esto. A veces incluso nuestros deseos van más allá de nosotros, ¿no? Entonces decimos, pues tengo que ahorrar porque tengo 2 hijos y claro, cuando lleguen a la universidad va a ser un gasto tan grande que tengo que ir preparándome, ¿no? Con antelación. O incluso yendo un poco más lejos, cuando, bueno, te vas planteando, los hijos ya pasan la universidad, los proyectos van más, vas teniendo más edad y vas planteándote la herencia de mis hijos. Pues bueno, ¿qué les voy a dejar yo a mis hijos? Y desde ahí, pues te planteas un ahorro, puedes dejarles algo, ¿no? Cuando yo no esté, ¿no? Pues le voy a dejar algo, me apetece dejarles algo. O para nuestra propia jubilación, ¿no? A veces dicen que está tan mal el tema de los fondos del Estado que uno mismo dice, bueno, voy a tener que ir preparándome la jubilación e invertimos pues en planes de ahorro, de jubilación para ir preparando ese futuro que esperamos vivir, ¿no? Simplemente, como vemos también, algo como muy sencillo para comprarme un coche. Me saco el carnet de conducir y me quiero comprar un coche. O de repente necesito comprarme un coche nuevo y empiezo a ahorrar. O incluso un proyecto un poco más grande, me voy a comprar una casa. Pues necesito una casa más grande o estoy de alquiler y quiero comprar una casa. Quiero una casa que sea mía y entonces voy a empezar a ahorrar. Es un proyecto más
más grande. Ujú. Pues bueno, ya vemos que hay proyectos, objetivos que nos los marcamos más a corto plazo y otros que se marcan más a largo plazo. Así es. Es un Entonces, objetivo, sí, que ¿cómo? es un objetivo un poco mental, pero ahí hay algo más, ¿no? Sí, os invitamos que aquí, bueno, vayáis planteando cuál es vuestro conflicto o vuestra relación con el ahorro. Ya hemos dicho que estamos haciendo 3 lives diferentes, entonces a lo mejor si llegáis ahora mismo, no escuchasteis el de la semana pasada, pues igual, a lo mejor decís, no, si es que yo no consigo ahorrar, pues igual escribirlo ahí. O si de verdad estás ahorrando o te gustaría ahorrar, ¿cuál es tu propósito, no? ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, lo primero es como que eso es lo que normalmente manejamos en el día a día, ¿no? Nos enfocamos en ese propósito. Pues yo quiero ahorrar o bien para algo de ocio, de viajes, o para tener un colchón ahí para si surgen imprevistos, pues que no me pille desprevenido o sin fondos, que pueda hacer frente, ¿no? A lo que la vida me vaya trayendo, o para hacer mejoras en la casa, como hemos dicho, para proyectos futuros o para esa jubilación o incluso seguros de vida, ¿no? Eso está bien, pero como decimos, es más el objetivo mental que tenemos en nuestra mente, que luego lo podemos conseguir o no lo podemos conseguir o cómo nos sentimos con eso, sería lo que realmente tendríamos que trabajar y empezar a profundizar para que eso se pueda dar de una forma más que se pueda dar, que se pueda conseguir, pero observando cuáles son nuestras dificultades y cuál es nuestra relación con ese ahorro, más allá del para qué o el objetivo mental. Eso por un lado. Entonces, a ver, de momento aquí no hay comentarios, yo no veo ninguno. Gaby, ¿tú ves alguno? Porque como está compartido en varios sitios, yo creo que no hay. No. Va a animaros, que el que más interactúa, más aprende. O incluso si sentís vergüenza o parálisis de Bueno, no quiero hablar de este tema, no lo voy a escribir, pues igualmente ponerlo, porque de ahí también podéis aprender cosas. Vale, ahí pues voy con... una vez estamos aquí, Sí, una sí. vez estamos en este punto, podríamos empezar a observar también algunos mecanismos, ¿no? que podemos observar en nuestra familia, en ese entorno del que hemos aprendido. Porque sí, empezamos a ver que lo que queremos, el por qué, el para qué de esto, el fin, es lo que ha mencionado ahora mismo, ¿no? Todos esos fines, el colchón, las mejoras, tal, unas cosas y otras. Eh, pero en todo esto os podéis dar cuenta ahora mismo, entrando ya un poco más en esa parte de qué hay detrás de todo esto, en patrones, algunos patrones aprendidos, algunos patrones que hemos aprendido o heredado. Eh, pues no sé, si observamos en nuestra familia, podemos observar a lo mejor pues que el tema del dinero se maneja de una manera, por ejemplo, que hay una cultura del ahorro, por ejemplo. Pues hay que ahorrar y hay que todos los días prever, o sea, todos los meses tener un poquito y guardar, ponerlo en la hucha desde que eres chiquitito, ¿no? O sea, es esa cultura. Y desde ahí, pues a lo mejor no nos planteamos un porqué muy directo. Es como ese punto del colchón y lo hago un poco pues desde el hábito ese que ha habido familiar. A lo mejor no me doy cuenta si hay una sensación o no, o sí que puede que noto un punto de, pues no sé, como de a lo mejor miedo o no, o noto que lo hacemos un poco por tener ahí una cantidad de dinero por si acaso, pero no noto ninguna emoción. Vale. Puede que mi familia se mueva desde un punto de austeridad. No, hay que Gaby, te has quedado bloqueado, no te oímos. gastar Espera, lo mínimo. ¿Para qué vas a gastar? Gaby. Sí, ¿se ha cortado? Sí, te has quedado ahí ¿Se ha pillado. cortado? ¿Está bien? Sí, repite los últimos 10 Ah, segundos. eh,
Sí, pues esa parte de la austeridad, ¿no? Desde ahí a lo mejor, en mi familia, pues intentamos no aparentar, ser humildes, no destacar mucho, desde ahí, pues mantenemos como no tener muchos lujos por el que dirán, ¿no? Es como una forma de ser. En mi familia somos así. Y desde ahí, pues yo también llevo el mismo patrón y me mantengo en un ahorro así del gota a gota. No me mantengo con poco, con eso estoy bien y voy ahorrando, por si acaso, ¿no? Pues a lo mejor eso es tu forma más familiar. Eh, Desde aquí luego se mueven muchas emociones, ¿no? Desde aquí, incluso en la familia. Pues a mí en mi familia se mueve mucho un poco el miedo a la incertidumbre, se mueve un poco el miedo por lo que pueda pasar. Pues por eso intentamos ahorrar. O en mi familia hay un punto a veces que nos cabreamos y incluso noto un poco como si hubiese envidia con otras personas. Fíjate estos. Cada uno reconocerá una serie de patrones en la familia, en tu propia familia, en tu propio entorno, con tus hermanos, con tus primos. Ahí hay algo que se está moviendo. Entonces, bueno, pues aprovechar este espacio para, si identificáis algo de eso, ponerlo, porque es un comienzo, es algo que a lo mejor no nos damos cuenta mucho de lo que ocurre ahí, pero sí que hay algo que se está expresando, que nosotros podemos empezar a observar de lo que está ocurriendo ahí. Aquí hay una pregunta de Alexis que dice, una consulta, ¿cuál es la diferencia entre querer ahorrar o querer capitalizarse? Bueno, depende de lo que significa para ti capitalizarse. Si es generar más dinero, pues igualmente, ¿cuál es el para qué de querer tener más dinero? Para ti, ¿qué significa ahorrar y qué significa capitalizarse? Ahorrar, que es guardar por guardar, y capitalizarse. Entonces, primero observa qué significa eso para ti y cuál es el propósito de capitalizarte. Si es para invertir, si es para disfrutar, y entonces ya ahí entras un poco en lo que estábamos comentando, porque ahí es donde habría que profundizar. ¿Y cuál es tu deseo? Porque es como si uno prefiriera una cosa o la otra, o como si una cosa estuviera bien y la otra está mal, no sé. No sé desde qué punto lo planteas, entonces, si quieres, pues sigue comentando. Al final, el tema es que podemos ir profundizando en cada uno de esos objetivos o esos propósitos que nosotros tenemos, porque como ha dicho Gaby, puede ser un patrón aprendido y que yo ahorre porque es lo que me han transmitido, hay que ahorrar y ya está, pero no tengo un propósito. Pero incluso aunque sea un hábito adquirido o heredado, siempre hay un fondo emocional. ¿Cómo podemos acceder ahí? Pues esto que hemos dicho, estos objetivos son un poco el cómo quiero sentirme, ¿no? Yo quiero viajar pues para disfrutar y para también escapar un poco del estrés de toda la semana o de todo el año. Quiero desconectar y estar tranquilo y relajado disfrutando de mi familia durante un tiempo. Vale, eso es lo que tú quieres, pero hay que, o sea, lo real, lo que realmente te está sucediendo ahora es otro tipo de emoción. Entonces, ¿qué estás sintiendo ahora? Porque esa emoción que sientes ahora es la que te impulsa a ahorrar y la que si no consigues ahorrar o no consigues ese viaje, te va a generar frustración. Pero entonces no hay que trabajar en directamente en ese objetivo, sino en lo que yo estoy sintiendo ahora, por lo menos empezar a ser consciente. Entonces, si yo quiero viajar y disfrutar, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde dónde estoy ahorrando? ¿Desde el estrés? ¿Me siento saturado por todos los conflictos que hay a mi alrededor? ¿Siento que no me entienden en mi entorno, en mi trabajo? Tal vez me esfuerzo mucho pero no consigo resultados. Es decir, ¿qué tipo de realidad estás viviendo que te está saturando o te está estresando? Y después necesitas ese viaje o ese disfrute como un escape. Entonces, repito, no está siempre ponemos el objetivo en conseguir ese viaje, pero ¿qué pasa cuando no lo conseguimos? ¿O qué estoy dejando aparcado sin gestionar ahora, en este momento? Ese estrés, incluso la soledad, ¿no? Pues me voy a viajar con otras personas porque aquí ahora en la actualidad me siento solo. Bueno, pues entonces habría que trabajar primero en el estrés, en la soledad, en la saturación que yo estoy viviendo en el día a día.
porque ahí hay todo un aprendizaje y muchas emociones que no estoy escuchando y que aunque yo me vaya de viaje, cuando vuelva de viaje me lo voy a volver a encontrar. De hecho, hablan de la depresión por vacacional, ¿no? Claro, es porque vuelves a tu realidad. Entonces, ahí en ese caso, pues podríamos estar usando el ahorro como un escape, ¿no? Y el trabajo estaría en profundizar y gestionar lo que yo estoy sintiendo en la actualidad. Sí, por ejemplo, eh, esa era un poco desde ahí, ¿no? Pero si entramos en la parte de, por ejemplo, lo que estábamos comentando del colchón, pues eso, por si los imprevistos, la incertidumbre actual. eh, vale, creamos un colchón, un dinero ahí, por si acaso, por si me echan del trabajo, por si las cosas no van muy bien, ¿vale? O sea, que nos queremos sentir con más seguridad, más tranquilos, con más confianza en lo que hay, pero ¿desde dónde partimos? Estamos otra vez en ese punto. ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo accedo a esto? A lo mejor digo, pues es que no lo sé, no noto yo nada ahora mismo, ¿vale? Pues céntrate en una situación actual. Si estás un poco en esa idea del colchón, de tener dinero, céntrate un poco en esa idea, en qué te va a proporcionar eso. Eh, Sería como la parte más mental, pero si te centras en qué es lo que ocurre si ese punto de que si te echan o si la incertidumbre actual, qué es lo que te viene a la cabeza? Ah, pues no sé, que me quede ahí pues, sin dinero, sin mucho dinero y de repente pues me falte dinero para tal o para esto o para lo otro. ¿Vale? ¿Qué sensación hay ahí? Pues a lo mejor descubrimos el miedo, la inseguridad, la falta de confianza en este momento, incluso la ansiedad, porque nosotros queremos algo y realmente la realidad es otra. O sea, la realidad es la que es y desde ahí, pues, es de donde vamos a notar las sensaciones, la preocupación, la angustia. Y desde ahí a veces, pues eso, nosotros notamos un miedo, pero lo que queremos es no sentir miedo, no sentir seguridad, tranquilidad, estar a gusto, pero la realidad es lo que hay. Entonces, desde donde podemos empezar a partir es de lo que estamos sintiendo ahora. Cuando queremos que eso desaparezca, que eso cambie, ahí es cuando surge la ansiedad, porque estamos luchando contra nosotros mismos. Bueno, también estaba la de las mejoras, ¿no? Sí, en el caso, por ejemplo, de que mi objetivo sea mejorar cosas en el hogar, ¿no? O tener esos proyectos de comprar una casa, comprar un coche o reformar la que ya tengo. Cuando tengo ese objetivo, ¿con qué me conecta eso? ¿Para qué lo quiero? O sea, ¿qué quiero sentir, ¿no? Cuando yo tenga mi casa arreglada o tenga un coche nuevo. Y ahí probablemente pues conecte con sensaciones más que conecte, sí, cuando me lo imagino, pues un poco me viene esa sensación de la ilusión, ¿no? De tener algo nuevo, tenerlo bien, o a lo mejor es por la seguridad, ¿no? De tener una casa que no se caiga, o tener un coche que sea seguro, que esté a salvo con mi familia. Pues ahí es como que nos vienen esas sensaciones de seguridad, de comodidad, de protección, ¿no? Para tener a mi familia protegida. Eso nuevamente, como decimos, es lo que yo quiero sentir cuando tenga hechas esas mejoras o esos proyectos. O si quiero emprender también, por ejemplo, ¿no? Y entonces quiero sentirme libre, quiero ser yo misma, quiero trabajar en algo que me gusta. Todo eso es como lo que yo quiero tener en un futuro y por lo tanto cuando lo consiga me sentiré así. Pero ahora, ¿cómo te estás sintiendo? Y ahí, pues a lo mejor podemos detectar pues, un montón de emociones, ¿no? Según cuál sea cada uno. Y por eso aquí nos gusta que vayáis participando, porque así os podemos guiar y nos podemos centrar, ¿no? En casos concretos. Aquí hablamos de cosas generales y cada uno tiene que ver qué es lo que le resuena. Entonces, si yo lo que quiero es, pues, arreglar mi casa, porque pues ya es vieja y está estropeada, vale, ¿cómo te hace sentir ahora tu casa, cómo está? O tengo un coche muy viejo, ¿cómo te sientes con ese coche viejo? Que no están orgullosos de ti, tu familia, que probablemente pues, te genera miedo porque puedes tener un accidente y te preocupa. Si quieres emprender y
ahora a lo mejor pues te sientes atada a un trabajo que no te gusta, te sientes frustrada. Entonces, el ahora, ahí esas emociones, ¿no? Serían las que habría que mirar porque son las que realmente estoy experimentando ahora. Por ejemplo, en la parte esta de la jubilación que hemos comentado, si son ahorros más a largo plazo, pues desde ahí lo que se busca es esa tranquilidad, ¿no? Pues de que llega un momento en que te has jubilado, que has estado una serie de años trabajando y que no tengas que estar preocupándote de, pues eso, de tener un dinero mínimo para poder vivir tu vida con tranquilidad en ese momento, cuando ya no estás trabajando. Vale, entonces buscamos la tranquilidad, pero ¿de dónde partimos en el momento en el que estamos empezando a buscar ese ahorro? Porque ese es el momento, eso será el futuro. En el futuro ya veremos qué ocurre, pero ahora mismo me estoy planteando eso. ¿Y desde dónde me lo planteo? Desde esa sensación de preocupación por el futuro, desde ese punto de angustia de que será las cosas así o no. ¿Llegará la situación actual? ¿Tendremos jubilación? ¿No tendremos jubilación? O sea, hay momentos ahí en los que pues, empiezo a notar incluso a lo mejor sensaciones en el cuerpo, me viene el miedo, noto la incapacidad de que a lo mejor las cosas no vayan a ser como a mí me gustaría y lo noto un poco en el estómago o me da rabia que las cosas puedan ser así. ¿Desde dónde parto? ¿Cuál es la emoción que está ahí en repunte, ¿no? Que está mostrándose? Incluso la sensación, ¿no? Eh, bueno, aquí estamos marcando ya, ahora mismo con esto que estoy comentando, ya estamos marcando un poco hacia dónde podemos, qué podemos hacer con todo esto. Porque estamos hablando de dónde partimos, qué es lo que ocurre en nosotros, cuál es nuestra realidad emocional. Nosotros hablamos de la ubicación, dónde me ubico, en qué es lo que estoy sintiendo ahora mismo con todo esto. Y a partir de ahí, claro que podemos hacer algo, porque estamos siendo más conscientes de lo que me ocurre. Ahora más adelante seguimos hablando de esta parte, de qué podemos hacer con todo esto. Sí, hay otro caso, por ejemplo, que decíamos, cuando yo ahorro para o tengo contratados seguros de vida, que de alguna forma es otro tipo de ahorro, ¿no? Contrato seguros de decesos, ¿no? Pues lo típico de los muertos, para cuando me muera, para que me entierren, para que no genere ese gasto extra a mi familia o para que les quede una paga. Lo mismo, estamos buscando pues una seguridad o bien en nosotros, porque a lo mejor al tenerlo contratado es como que ya me quedo más tranquilo, ¿no? O pensar que cuando yo no esté, pues mi familia se va a quedar protegida. Esos son mis deseos. Incluso puedo conectar con la tranquilidad mientras yo tengo contratado ese ahorro y lo estoy pagando, o sea, ese seguro. Pero ¿qué pasa en el momento de que no lo pueda tener contratado o, o en algún momento hay alguna dificultad, ¿no? Con respecto a ese seguro? Porque ahí lo que puede estar apareciendo es pues ese miedo a la muerte, un miedo al abandono, de que mi familia se quede abandonada, desprotegida. Entonces, todo eso es lo que habría que ir trabajando en el presente, porque si no, ¿qué sucede? Con todos estos ejemplos que nos estamos poniendo, esto es lo que nosotros llamamos, con el título de la conferencia de hoy, la cara oculta del ahorro. Nosotros nos enfocamos en nuestro propósito, en nuestro objetivo y nos quedamos tranquilos o no. Pero realmente ese ahorro, ese dinero, está siendo como una tapadera que nos impide ver o gestionar lo que estamos sintiendo. Al final es como que el dinero me aleja, ¿no?, de lo que siento. Si lo ahorro o si consigo esos propósitos, me estoy escapando de mis sensaciones. Pero ahí se está generando una desconexión, donde yo no me escucho, donde yo no gestiono lo que siento ahora, sino que lo vivo más desde, bueno, esto es lo que hay, si hay sufrimiento, pues es que la vida es así, si hay esfuerzo, si hay rabia, si hay rencor o hay estrés o hay ansiedad, es como si, bueno, forma parte de la vida, no me gusta mi trabajo, no me gusta, a lo mejor no me llevo bien con mi pareja, pero lo seguimos llevando porque no sentimos que haya otra forma de vivir. Y entonces me paso todo el año trabajando como, pues de ahí de una forma muy dura, pero estoy deseando todo el año que vengan las vacaciones.
Y luego, ¿qué pasa? Que a lo mejor las vacaciones no son como yo esperaba. O todo ese año, pues he estado matándome, ¿no? A trabajar. Entonces, eso puede cambiar cuando nosotros nos enfocamos o empezamos a darle valor a esas sensaciones que están debajo de ese ahorro, que no significa que no vayamos a ahorrar. Al contrario, vamos a ahorrar de una forma más fácil, seguramente, cuando gestionemos nuestra emoción actual y sobre todo porque ya no se convierte en una necesidad o en un esfuerzo el ahorrar, porque yo ya estoy partiendo de la tranquilidad, no desde la angustia. Entonces, ahí es donde está la diferencia, ¿no? Vale, yo consigo mi objetivo, pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde lo trabajo? ¿Desde la angustia, desde el miedo, desde el estrés? ¿O lo consigo o lo trabajo desde la tranquilidad? Eso es lo que nos va a permitir gestionar toda esa parte emocional que ahora mismo estamos tapando. De hecho, cuando estamos, o sea, cuando surgen esos patrones o esas sensaciones, esas emociones que están moviéndose ahí, en su momento han tenido su utilidad. O sea, esto puede que en algún momento en la familia, pues, pues hayan tenido que generar esa cultura del ahorro porque, porque de repente pues alguien en la familia pues tuvo que trabajar, tirar mucho de la familia porque hubo la situación esa y ya desde ahí se va transmitiendo eso poco a poco, pero ahí hay mucha emoción en todo eso. Toda esa parte de los patrones hay mucha emoción y todo eso se va heredando, va pasando. Luego al final no sabes por qué la familia se comporta así, pero se comporta así. El caso es que cuando a ti te llega eso, tienes la opción de continuar reproduciendo eso que va de generación en generación o de observarlo, ver cómo te afecta a ti y desde ahí poder trabajarlo. Entonces, cortas con los patrones. No quiere decir que no queramos a la familia ni lo que hemos aprendido a la familia. No, es que no tiene nada que ver. Esto es una parte inconsciente que va pasando de generación en generación y que lo único que está haciendo es que tú no tengas libertad de comportarte o de hacer las cosas como tú quieres realmente, sino que tengas que hacerlas como lo has heredado, como lo has obtenido de tu entorno. De tal manera que a veces elegimos cosas que a lo mejor no conectan con nosotros o no tienen tanto que ver con nosotros, sino más bien con algo que pasó hace allá entonces, ¿no? Entonces, realmente lo que buscamos es ser más libres, ser nosotros mismos. Si realmente queremos ahorrar es porque queremos. Y bueno, desde esa parte de las emociones, a veces no son patrones, a veces es que nosotros tenemos ciertos conflictos no resueltos. Hay ciertos conflictos de los cuales no hemos aprendido. Están ahí todavía sin resolverse para que podamos aprender de ellos. A veces elegimos ciertas cosas en la vida y bueno, pues seguimos para adelante sin poner mucha atención. Pero si hacemos lo que acabamos de hablar, ¿qué es lo que me pasa a mí con esto? ¿Qué siento? ¿De dónde parto con todo esto? No a dónde quiero ir, sino de dónde estoy realmente. Y de ahí empiezo a notar esas sensaciones, esas emociones. Desde ahí es donde puedo observar que hay cosas que me están marcando de alguna manera, algunas veces frenando o como esto no me veo tan capaz, entonces tiendo a buscar la seguridad de otra manera. Pues a lo mejor si trabajas en esa sensación de incapacidad, realmente esa sensación de tener que ahorrar para buscar la confianza y la tranquilidad no es necesaria, porque la tranquilidad la vas a obtener una vez te trabajes. Que luego quieres decidir buscar un ahorro, lo harás más desde tu centro, desde lo que realmente quieres, no desde ese miedo, esa desconfianza o esa incertidumbre. Por eso es tan importante trabajar en lo que sentimos, porque nos hace libres de los caminos que elegimos. Entonces, bueno, tenemos ese trabajo, esas opciones, y nosotros estamos ahí trabajando, tanto desde las sesiones del método DIP, de nosotros, que hacemos nosotros como el grupo de especialistas, que también hay otro grupo muy grande de especialistas del método DIP, como lo que estamos ahora enseñando, la parte de instructor de educación emocional Jaume Campos, las 5 fases,
que por cierto ha habido una serie de alumnos que ya van por la fase 3, han terminado. Y bueno, ahí están muy contentos, continuando, aprendiendo de los conflictos, de sus conflictos. Y si por alguna razón, pues acabas de encontrarte con esto, con nosotros, nos has visto, no te interesa el tema y de repente no sabes muy bien por dónde van los tiros, pues ahí tienes el curso gratuito. Apúntate, ya sabes, empiezas a probar, empiezas a notar, a observarte un poquito y a entrar ahí poco a poco, algo que a lo mejor no estás acostumbrado. Bueno, pues aprovecha esto, que lo tienes ahí también y tenemos el curso gratuito de Mis Emociones y Yo. Y desde ahí, pues, por lo menos ya vas a poder empezar. Ya no es, bueno, pues sí, estaría bien, lo típico, ¿no? Está muy bien eso, sí. No, está muy bien, no, lo tienes ahí, apúntate, entra y empieza ya. Así es. Porque además eso es como la pregunta siguiente sería, vale, ¿cómo empiezo a trabajar en mí, no? Y siempre decimos, si participáis en el chat, pues os damos algunas orientaciones más concretas, pero al fin hay que hacer la práctica y hay que meterse ahí a trabajar, ¿no? Entonces, en este curso que comentaba Gaby, el de Mis Emociones y Yo, pues ahí os ponemos una serie de actividades por unidad, vosotros vais rellenando, después tenéis opción de compartirla en el grupo de Facebook privado o enviárnosla a nosotros por correo electrónico y después hacemos cada semana un acompañamiento con un Facebook Live, que además es ahora a y media, donde vamos dando nuestro feedback a esas actividades. Entonces, de esa forma es como uno realmente va descubriendo, porque está muy bien escuchar a los demás, escuchar conferencias, leer libros, pero realmente hasta que no me meta a experimentar no voy a descubrir nada, no me sirve de nada saber qué ingredientes lleva la paella si después no me siento y la pruebo y me la como. Entonces, de eso es de lo que se trata el mundo de las emociones. Y por eso os invitamos a que participéis tanto en los live como en los cursos gratis, en los talleres, porque todo está creado con ese propósito. Además, son siempre grupos reducidos por privado, donde vais a poder interactuar y, bueno, preguntar las dudas que tenéis y vivir la experiencia. Así es que nada, pues ahora, como digo, nos vemos para los que estéis dentro del grupo de Mis Emociones y Yo, pues nos vemos ahí para hacer ese Facebook Live de feedback. Los que no, pues apuntaros y también recordaros que la semana que viene hablaremos de esa parte de cuando yo siento que el ahorro se convierte en algo como de mucha necesidad, ¿no? Que llego incluso a renunciar a cosas de mi vida por poder ahorrar. A lo mejor no salgo al restaurante que quiero ir a cenar, o me gustaría irme de viaje, pero no, o no me apunto al masajista que me duele toda la espalda, pero no voy porque tengo que ahorrar. Cuando eso ya se convierte como en, no es una obsesión, pero sí que es algo como que me frena mucho, pues de eso hablaremos la semana que viene porque también ahí hay un tema muy interesante que trabajar. ¿De acuerdo? Así es que nada, no sé si quieres agregar algo, Gaby, si no, pues cerramos. No, nada más. Nada, la semana que viene continuamos con este tema tan interesante y ya sabéis, ahí nos tenéis para cuando necesitéis cualquier comentario, cualquier pregunta. Así es. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.